Minuto 34, 15 segundos. Rafael Amador toma la pelota, levanta la mirada y la encuentra. Le entrega un pase exacto y preciso a su pierna izquierda. Minuto 34, 18 segundos. Este la controla y al mismo tiempo busca con la mirada a su compañero más cercano. Lo encuentra en la figura de Javier el Vasco Aguirre. Juega una pared con él y este se la devuelve exacta, precisa, exquisita, a media altura. Mientras él se levanta grácilmente por el aire, con su pierna derecha toma impulso para que su pierna izquierda se convierta en un gatillo. Al momento de impactar el balón, no lo golpea, lo acaricia. Si acaso, le da algunas instrucciones de cómo tomar esa diagonal perfecta hacia el palo izquierdo del arquero búlgaro Mihailovic. En ese preciso instante, todo se vuelve en cámara lenta, absolutamente todo. Y le da tiempo de observar cómo la gente se va levantando de a poco de sus asientos. Mientras avanza el balón, la expresión de sus rostros va cambiando, se va llenando de emoción. Se da tiempo también de que se agolpen en su mente las millones de veces que ensayó esa jugada, las burlas que recibió desde niño cuando les platicaba con lujo de detalles, con una nitidez de alta definición, el preciso momento que estaba viviendo en ese momento. Les platicaba que algún día él vestiría la playera verde de la selección nacional. Y en sus sueños más locos, les contaba que anotaría ese gol en un mundial de fútbol. Minuto 34 con 23 segundos. La pelota traspasa la línea de gol, se anida en las redes. El lance ágil del arquero no hace, si esto es aún posible, hacer más bello el que ha sido nombrado el gol más hermoso en la historia de los mundiales. No, señores, esto no era un sueño. No había manera de despertar de él. No lo lograrían el grito apoteósico de más de 100,000 almas que abarrotaban por completo el Estadio Azteca. No lo conseguiría tampoco aquel mítico jalón de cabellos del vasco Javier Aguirre. Y él estaba seguro, mientras levantaba la vista, los brazos, y lanzaba desde el fondo de su alma aquel grito de gol, que eso había dejado de ser su sueño desde la infancia, su anhelo más acariciado, que de aquel preciso instante se convertiría ya no en un sueño, sino en un déjà vu recurrente que lo acompañaría a él, y al igual que todos los que pudimos presenciarlo por televisión o en el propio estadio, en la mente y en los corazones al recordarlo. Este, señores, es únicamente el último registro que se ha añadido a las páginas de oro del Estadio Azteca. El gol más hermoso de todos los mundiales, anotado en 1986 por el mexicano Manuel Negrete. El título que da nombre a este video es una comparativa entre el Estadio Azteca, el majestuoso Estadio Azteca, y entre el estadio de Wembley, que históricamente ha sido llamado la Catedral del Fútbol o el Pasto Sagrado. Nada más injusto que eso, nada más lejos de la realidad que eso. Es por eso que a partir de este momento
cuando yo mencione Pasto Sagrado, Olimpo de los Dioses, la capital del fútbol, me estaré refiriendo única y exclusivamente a nuestro maravilloso y glorioso Estadio Azteca. Haremos un recuento cronológico, no solamente cuantitativo de números, de récords, sino también histórico, de cosas que únicamente se pueden guardar en la mente y en los corazones de las personas, no solamente mexicanos, hablo del mundo entero. Comenzaremos por el estadio de Wembley, ya que realmente no hay mucho que contar acerca de él. El estadio de Wembley, un estadio vetusto, un estadio antiguo, pero no con mucha historia, tiene en su haber albergado, valga la redundancia, la Copa del Mundo de 1966 y vio coronarse en su propio pasto a su selección, venciendo en una final a la selección de Alemania, siempre Alemania. A partir de eso no tiene más récords que contar, si acaso uno que consiguió de haber sido escenario de una final de Copa del Mundo y de una final de Juegos Olímpicos. Cabe aclarar y mencionar que la mayoría de los eventos o de la historia que tiene para presumir al mundo aquel estadio tiene mucho más que ver con acontecimientos sucedidos en esa parte del mundo, en el continente europeo. La UEFA, la Copa Europea de Naciones o la Champions League. Yo creo, desde mi particular punto de vista, que si algo tiene para presumir ese estadio, que no es en absoluto poca cosa, es que en ese estadio vio coronarse al mejor Barcelona, dirigido por Pep Guardiola, de la historia de esa institución. Pero no solamente eso, en ese estadio vio llegar el clímax del fútbol, el equipo que mejor ha jugado fútbol en la historia. No es poca cosa, pero ese hecho, aunque sea muy grande, no se compara a los acontecimientos que se han dado lugar en el Estadio Azteca. Y vamos en orden cronológico. El Estadio Azteca se comenzó a construir en 1962, toda vez que por intermediaciones de Guillermo Cañedo se le había otorgado a México la sede del Mundial de 1970. Se inauguró en el año 1966, aclaro que todo lo que digo es de memoria, no hay nada preparado, no hay guión, así como se me va acordando, no hay edición tampoco. En 1966 se inauguró en un partido de las entonces aún Cremas del América, propietarios, su dueño tanto del equipo de fútbol como del inmueble del que estamos hablando. Y el resultado fue un 2-2 ante el equipo italiano Torino. El primer gol del estadio tiene el honor de haberlo anotado Amarildo, el segundo gol el Lobo Solitario, el papá de Sague. Y esa fue la inauguración y el comienzo de una gran historia. 2 años únicamente tuvieron que transcurrir para que el Estadio Azteca consiguiera su primer récord. En 1968 se realizaron en suelo mexicano los Juegos Olímpicos. México disputaba en la categoría de la disciplina de fútbol, peleaba por la medalla de bronce con su similar de Corea. En esa ocasión hubo una asistencia al estadio de 105,000 espectadores, récord que permanece vigente hasta hoy día
para un partido de Juegos Olímpicos. En 1970, a solamente 4 años de su inauguración, solamente eso le bastó para empatar aquel récord que ostentaba compartido con alguna otra nación que no recuerdo en este momento, del estadio de Wembley, de haber sido sede de una final de Copa del Mundo y de unos Juegos Olímpicos. Esto sucedió en el 68 y en el 70 en México. Pero no solamente eso. Durante ese mundial acontecieron no solamente récords cuantitativos, sino presenciamos historia. Para muchos, y también es a mi parecer, a mi juicio, el mejor mundial que se ha organizado en la historia de estos eventos. No solamente por el fútbol realizado, sino también por el ambiente que hubo en nuestro país, la asistencia, la alegría, el público brasileño, la calidez del pueblo mexicano, todo se conjugó para hacer un mundial memorable hasta nuestros días. Repito, para muchos el mejor mundial realizado en la historia. Pero vayamos a los hechos. En la semifinal de aquel mundial se realizó el duelo, una de las 2 semifinales para acceder, para competir por la Copa, Jules Rimet. El duelo fue entre Italia y Alemania. En ese partido hubieron un récord. Ese partido concluyó en su tiempo regular con un empate a una anotación, con un gol agónico del equipo alemán en el minuto 90. Recordemos que en esa época aún no había tiempo añadido, lo que mandó el partido a tiempos extras. En los tiempos extras, por única ocasión en la historia de los mundiales, se han anotado 5 goles en ese lapso, en ese periodo de tiempo añadido. Aquella inolvidable Alemania comandada por Franz Beckenbauer, con su bombardero, su goleador Gerd Müller, quien en ese partido anotó 2 goles y aún así no le bastó, pues Italia fue el merecedor del pase a la final, ganando el cotejo con un marcador de 4 goles por 3. Ese partido también merece un récord ya no de números, sino un récord que, como decíamos, ya es histórico para todo el mundo. Fue denominado el partido del siglo. Ese también sucedió como les mencioné anteriormente, en el pasto sagrado, no de Wembley, sino de la Azteca. Aquella Italia tiene en el recuerdo haber conseguido en ese partido épico, fantástico, maravilloso, emocionante, lleno de volteretas, ese orgullo de haber jugado el partido del siglo, porque la final solamente llegó para servir de comparsa, para servir de marco histórico. ¿De quién? De una persona llamada Edson Arantes do Nascimento Pelé, que jugaba en aquel Brasil fantástico, maravilloso, dirigido por el Lobo Zagallo, que tenía compañeros también maravillosos en el equipo. Era un equipo fantástico de Brasil. Jugaba Rivelino, Gerson, Tostado, son los que recuerdo en este momento. Al minuto 15 mandaron un centro por elevación al área, ligeramente pasado del área chica. Pelé, en una
imagen que hasta ahora permanece en la memoria futbolística del mundo, no solamente se elevó, sino que se sostuvo, tal vez ayudado por algunos súbditos que instantes después se convertirían de él, unas centésimas de segundo más que los jugadores italianos, que cuando descendieron él se mantuvo en el aire para hacer un remate clavado, picado al costado derecho del arquero, venciéndolo. En ese preciso instante, el Estadio Azteca vio uno de sus más grandes glorias. Vio convertirse a Edson Arantes en O Rey, el que hasta el día de hoy tiene un lugar en el Olimpo de los dioses del fútbol, llamado O Rey del fútbol, el Rey. El partido de la postre culminaría de 4-1 con marcador a favor de Brasil sobre Italia. Pero en la semifinal se jugó el partido del siglo, y en la final, en nuestra catedral del fútbol, el Estadio Azteca, vimos consagrarse a uno de los mejores jugadores de la historia. Ese es un lujo que no puede darse ningún otro estadio del mundo, y todavía vamos a 4 años de su inauguración. Wembley vio hacerse figura a Bobby Charlton, que en términos de leyendas pues no entra ni siquiera en las comparaciones con respecto a los grandes del fútbol. Así que por ese lado, le decíamos que en 1970 el Estadio Azteca ya había alcanzado sus máximos logros a Wembley. A partir de eso, lo único que hizo fue tomar una ventaja que cada día sería más amplia. 1972, en un hecho curioso, porque también han pasado cosas curiosas en el Estadio Azteca, que también platicaremos de esto. No tiene que ver con el balompié, con el fútbol, tiene que ver con el fútbol americano, y es un dato de verdad sorprendente. En ese año se jugó en el Estadio Azteca la final de fútbol americano entre el Politécnico y la universidad, nuestras dos máximas casas de estudio. Sus representantes jugaron la final para dirimir al campeón de ese deporte. En ese partido se dieron cita 125,000 espectadores. Este es un récord, pero ¿qué es lo curioso de esto? El récord para un supertazón es de 103,000 espectadores. Ni siquiera cerca. Lo gracioso de esto es que es un partido amateur, ni siquiera profesional, que se dio en nuestro estadio y que parece prácticamente inalcanzable para cualquier equipo profesional de la NFL, inclusive para un supertazón. Nos remontamos al año de 1975. Aquí sucedió otro hecho único y también curioso. En ese año, México fue sede de los Juegos Panamericanos y se jugaba la final entre México y ¿quién creen ustedes? Brasil. Bueno, el tiempo regular concluyó 1-1. Se fueron a tiempos extras, pero durante el transcurso del encuentro, en varias ocasiones, el tendido eléctrico de la ciudad había fallado, ocasionando que el estadio pues se quedara sin iluminación, que quedara a oscuras, y por periodos prolongados de tiempo se dejó de disputar el encuentro.
Cuando por fin regresaba, ustedes saben que para que se reanude, se restablezca la iluminación del estadio, pues tarda algunos minutos para que tenga su potencia máxima. Pocos minutos antes de que concluyera el segundo tiempo extra, nuevamente falló la electricidad y por ende la iluminación. Después de esperar unos minutos, muchos supongo, porque los entrenadores se reunieron, tomaron la decisión y con la anuencia del comité organizador de los Juegos Panamericanos, se decidió que a los dos equipos, a México y a Brasil, se les entregara la medalla de oro. Eso significa que el Estadio Azteca tiene un récord único, creo que irrepetible, de que en un campeonato dos equipos quedaron campeones. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, tuvieron que transcurrir muchos lustros, nos remontaremos hasta el año 1986, retomaremos ahí en nuestro orden cronológico, y en ese mundial realizado en México, el segundo mundial, que también hay que decirlo, para muchos, para la mayoría, incluyéndome, es el segundo mejor mundial que se ha llevado a cabo en la historia. Los dos en México y las dos finales en el Estadio Azteca. Con eso creo que ya hay una ventaja inalcanzable definitiva para el Estadio Wembley al albergar dos finales de Copa del Mundo y uno de Juegos Olímpicos. En ese mundial sucedió con lo que comenzamos el video, el llamado gol más hermoso de todos los tiempos, anotado por Manuel Negrete, que él mismo dice que no hay día que no lo recuerde, por eso el déjà vu recurrente. Y sucedió un acontecimiento que nos llena de orgullo. En ese escenario, en el Estadio Azteca, en nuestra catedral del fútbol, en nuestro Olimpo de los dioses, en nuestro pasto sagrado, sucedieron dos hechos. Un superlativo Diego Armando Maradona